Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 23-12. Casillero número 1, Villarreal contra Barcelona. De los últimos juegos, 3 victorias del Villarreal, un empate y 11 victorias del Barcelona. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Villarreal y 1 victoria del Barcelona. En la tabla de posiciones, Barcelona es primero y Villarreal es tercero. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 2, Elche contra Rayo Vallecano. De los últimos juegos, 8 victorias del Elche, 3 empates y 4 victorias del Rayo. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Elche y 1 victoria del Rayo. En la tabla de posiciones, Elche es 11º y Rayo es 13º. En este casillero vamos a estar por la localidad. Casillero número 3, Newcastle contra Chelsea. De los últimos juegos, 5 victorias de Newcastle, 2 empates y 8 victorias del Chelsea. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Newcastle y 1 victoria del Chelsea. En la tabla de posiciones, Newcastle es 12º y Chelsea es 4º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 4, Tottenham contra Liverpool. De los últimos juegos, 2 victorias del Tottenham, 2 empates y 11 victorias del Liverpool. Sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Liverpool y 1 victoria del Tottenham. En la tabla de posiciones, Liverpool es 7º, Tottenham es 11º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Aston Villa contra Manchester United. De los últimos enfrentamientos, 3 victorias del Aston Villa, 3 empates y 9 victorias del Manchester United. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Manchester United y 1 empate. En la tabla de posiciones, Aston Villa es tercero y Manchester United es sexto. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 6, Stuttgart contra Hoffenheim. De los últimos juegos, 5 victorias del Stuttgart, 6 empates y 4 victorias del Hoffenheim. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y 1 victoria del Stuttgart. En la tabla de posiciones, Hoffenheim es quinto y Stuttgart es sexto. En este casillero vamos a optar por la localidad. Casillero número 7, Wolfsburgo contra Friburgo. De los últimos juegos, 4 victorias del Wolfsburgo, 3 empates y 8 victorias del Friburgo. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Friburgo y 1 victoria del Wolfsburgo. En la tabla de posiciones, Friburgo es 9º y Wolfsburgo es 13º. Este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 8, Augsburgo contra Werder Bremen. De los últimos juegos, 7 victorias del Augsburgo, 1 empate y 7 victorias del Werder Bremen. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 empate, 1 victoria del Augsburgo y 1 victoria del Werder Bremen. En la tabla de posiciones, Werder Bremen es 12º y Augsburgo es 15º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 9, Hamburgo contra Frankfurt. De los últimos juegos, 2 victorias del Hamburgo, 5 empates y 8 victorias del Frankfurt. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Frankfurt y 1 empate. En la tabla de posiciones, Frankfurt es 7º y Hamburgo es 14º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Heracles contra Herbin. De los últimos juegos, 5 victorias del Heracles, 3 empates y 7 victorias del Herbin. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 empate, 1 victoria del Heracles y 1 victoria del Herbin. En la tabla de posiciones, Herbin es 9º y Heracles es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 11, Excelsior contra PEC. De los últimos juegos, 1 victoria del Excelsior, 4 empates y 10 victorias del PEC. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del PEC y 1 victoria del Excelsior. En la tabla de posiciones, PEC es 11º y Excelsior es 14º. En este casillero vamos a optar por la
visita. Casillero número 12. Estrella contra Moreirense. De los últimos juegos, una victoria del Estrella, 3 empates y 3 victorias del Moreirense. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Estrella. En la tabla de posiciones, Moreirense es octavo y Estrella es 14º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 13. Asteras contra Aris. De los últimos juegos, 2 victorias del Asteras, 3 empates y 10 victorias del Aris. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Aris. En la tabla de posiciones, Aris es octavo y Asteras es 10º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14. AEL contra Atromitos. De los últimos juegos, una victoria del AEL Larissa y 7 empates y 7 victorias del Atromitos. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Atromitos y un empate. En la tabla de posiciones, Atromitos es 11º y Larissa es 13º. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 visita, casillero 2 local, casillero 3 triple, casillero 4 visita, casillero 5 triple, casillero 6 local, casillero 7 visita, casillero 8 local, casillero 9 visita, casillero 10 visita, casillero 11 visita, casillero 12 empate, casillero 13 visita y casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 23-2.